Amén, aleluya. Yo tengo una palabrita para todos los que estamos en este lugar, amén, en el nombre del Señor. Simplemente les voy a recordar algo que hay escrito en la palabra del Señor, que hoy en día no es necesario para mí, sino es imprescindible, gloria al Señor. Y esta tarde quisiera hablar del temor al Señor. Amén. Mientras mi hermana Abigail me acompaña, yo en esta tarde te voy a leer 4 o 5 textos, amén, que hay en la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, no es necesario, sino para mí es imprescindible hoy en día tener el temor al Señor. La palabra temor no hace referencia a miedo, no. Este concepto es un sinónimo de respeto, gloria al Señor. Nosotros, si no practicamos el pecado, es porque respetamos al Señor, porque le tememos a Él. ¿Por qué digo no practicamos? Porque dice la Biblia que, hijitos míos, no pequéis, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesús, que Él nos defiende. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Quien practica es porque no teme al Señor. Voy a volver a repetirlo. Quien practica no tiene el temor del Señor, lo ha perdido. ¿Por qué? Porque anda como quiere, vive como quiere y le da igual y hace lo que le da la gana. Gloria al Señor. Pero el que tiene temor al Señor puede pecar, amén, pero no practica. Puede pecar, pero no practica. ¿Por qué no practica? Porque dentro de él está el temor al Señor, que le respeta. Peca, se arrepiente y no vuelve a hacerlo más. Gloria al Señor, porque hay algo dentro de él que hace respetarle al Señor. Y en el Salmo 110, en el 111, verso 10, dice la Biblia, te leo si no te levantes, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí en este salmo vemos que el temor del Señor, ¿qué produce en nosotros? Un principio. ¿Qué principio produce? El ser sabio. Por eso uno practica, porque es sabio, porque respeta al Señor. Dice que es el principio de la sabiduría, dice, y el buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, que el que teme a Dios anda en los mandamientos del Señor, en la ley del Señor. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad. Una de las voluntades del Señor es andar en su palabra, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos, en sus dichos. ¿Quiénes son los que andan dentro de ese parámetro bíblico? Los que tienen el temor al Señor. Porque le da en su vida principio de ser sabio y andar conforme la Biblia declare, la palabra de Dios dice. Son los mandamientos, son la ley de Dios, la palabra del Señor. Es el mapa que nos conduce al cielo, de donde nos marca los parámetros por los cuales el cristiano debe de andar. Pero quien no respeta no anda conforme dice la Biblia. El que no respeta no vive como dice la Biblia. Y el que no respeta le da igual andar como quiera. Ejemplo bíblico donde puede abrazar y lo puede recoger. ¿Qué le pasó a Judas? Sustraía de la bolsa. ¿Era un discípulo del Señor? Amén. ¿Pero tenía temor del Señor? No. Hacía lo que le daba la gana. Cogía, robaba de la bolsa. Hasta que hizo llegar el no tener temor, ¿qué le hizo llegar a Judas a hacer? Entregarle. Cuando perdemos el temor del Señor, podemos correr un gran peligro e incluso podemos entregar al Señor y negar al Señor, como lo hizo Pedro cuando le siguió de lejos. Porque el temor de Dios te da el principio de ser sabio para cómo debes de andar y cómo te debes de conducir en el Señor. ¿Y qué más dice? Y todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La palabra loor quiere decir alabanza, elogio. Gloria al Señor. Te voy a poner un ejemplo bíblico en los cuales vemos que había hombres que tuvieron temor del Señor, permanecieron en los estatutos y en la palabra del Señor, y permaneció la alabanza y el elogio sobre ellos. Dice la Biblia que levantaron una estatua. Allí había 3 jóvenes, todos los conocemos, Sadrach, Mesach y Abednego. Azael, Misaías y unos nombres hebreos, porque le cambiaron el nombre en Babilonia. Pero ¿qué hicieron estos 3 varones? Estos 3 jóvenes.
dice que al Señor toda la bocina tenían que adorar a aquella estatua que levantaron, ¿sí o no? Pero como ellos tenían un principio sabio, porque en ellos habitaba el temor de Dios, ¿qué dijeron ellos? No adoraremos a ninguna estatua, solamente adoraremos a nuestro Dios. ¿Y qué dijo el rey? Pues todo aquel que no adorase a la estatua donde iba a ser lanzado al fuego, al foso, al fuego, al horno de fuego. ¿Pero qué le dijo a estos tres hombres ante el rey? Al Dios a quien servimos y al Dios a quien creemos y tenemos ese temor y ese respeto, si Él quiere, puede librarnos del horno de fuego. Aleluya. ¿Y qué ocurrió? Lo echaron en el fuego. Pero dice la Biblia que aquel rey se turbó. Todos lo conocemos. ¿Cómo eso que echemos 3 y hay 4? Y el cuarto sea semejante al Hijo de los dioses. Lo que me llama la atención es un detalle bíblico que hay en el horno de fuego. Que sí se quemó. Que sí se rompió. Se le mira que cuando ellos salieron del horno, ni un solo cabello se le quemó. Es decir, ni su ropa olían a quemado, dice la Biblia. Pero sí se rompió aquello que le impedía moverse dentro de la prueba. Ah, qué bueno es el Señor. Porque el que respeta a Dios y el que teme a Dios, aunque ande en prueba, siempre va a librarlo el Señor de todo aquello que le pueda atar para que pueda seguir caminando en medio de la prueba. Tenemos a un Dios que en el medio de la prueba no te deja atado, sino te deja libre para que tú puedas caminar y enseñorearte del problema, porque si el problema es grande, el Dios que tenemos es más grande que nuestro problema. Pero ¿qué son los que se enseñorean del problema? ¿Qué son los que andan por encima del problema? ¿Qué son aquellos que se pasan por el problema? Aquellos que temen y respetan a Dios. Quien no respeta el problema se lo come, pero quien respeta a Dios, más tarde o más temprano Dios lo va a sacar a flote. Porque el Dios que tenemos es un Dios que no te deja tirado en mitad del problema, sino que te levanta, te restaura y, como dice la Biblia, pone tus pies sobre la peña, endereza tus caminos y pone en tu boca un cántico nuevo. ¿Quiénes son aquellos que enderezan sus caminos y ponen sus pies? Aquellos que respetan, aquellos que honran al Señor, aquellos que le temen como estos tres varones. No le importó el horno de fuego, lo que le importaba más a ellos era adorar a aquellos, a quien ellos respetaban. Por eso hoy te digo que en mitad de tu problema adoremos al Señor como estos tres varones que hay escritos en la Biblia, que no le importaban las llamas, sino que le importaba era adorar a su Dios, porque le temían, porque le respetaban. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, que en nuestra vida no nos puede faltar el temor del Señor. Tenemos que respetar a Dios por encima de todas las cosas, porque el que te sostiene es Dios y el que te da la victoria es el Señor. A estos tres hombres le dio la victoria al Señor, gloria a Dios, porque le respetaban y no le importaba. ¿Qué le pasó a Daniel? El edicto que levantaron, que no quería que adorara, no. Pero dice la Biblia, y Daniel hacía siempre hacerlo como lo solía hacer antes, es decir, siempre había la ventana y se ponía 3 veces al día a adorar al Señor. ¿Qué le ocurrió? Rey ha quebrantado el edicto, pero a Daniel no le importaba el foso de los leones. A Daniel le importaba adorar al Dios a quien él servía y a quien él respetaba. Por lo tanto, Daniel le tuvo que decir al rey, me puede echar al foso de los leones, pero no voy a parar de adorar al Señor, a quien respeto, a quien admiro y a quien alabo por encima de todas las circunstancias. ¡Qué grande es Dios! Por eso a Daniel no le importó el foso de los leones. Cuando lo echó el rey, hay un detalle bíblico muy bonito, dice, el rey no durmió en toda la noche, sino que se turbó toda la noche Israel, pensando en que había echado a un inocente dentro del foso de los leones. Se levanta a las 10 de mañana, llama a Daniel, y dice Daniel que desde el foso de los leones desde abajo se oyó una voz que dijo, ¡he aquí mi rey! Y le dijo al rey, ¿te ha podido librar tu Dios a quien tú le das la gloria? Y responde Daniel y dice, sí, al Dios a quien yo sirvo y respeto, Él ha podido librar de mi vida a los leones. Y le podemos preguntar, ¿por qué Daniel? ¿Por qué te ha librado? Le responde Daniel al rey, al Dios a quien yo temo, ha mandado a un ángel, le ha tapado la boca a los leones y he dormido tranquilo en mitad del foso de los leones. Porque te voy a decir algo, dice la Biblia, el león, hay un león rugiente que está alrededor
buscando a quien devorar. Pero te voy a decir un detalle bíblico. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Hay quien defiende al Señor, aquellos que le respetan, aquellos que le honran, aquellos que le alaban, aquellos que le dan la gloria, la honra por encima de todas las circunstancias. Por eso hoy te animo, que no te importe, podemos estar dentro del foso de los leones, pero el león que anda detrás nuestra, Dios ha mandado a su ángel para taparle la boca a los leones, para que usted pueda seguir caminando, luchando y perseverando en el Señor. Si le respetamos. Si no respetamos al Señor, el león nos come. La gloria al Señor. Pero Daniel, como respetaba a Dios, Dios le mandó a ese ángel y le tapó la boca a los leones y él durmió con los leones. Por eso el problema no perdió el sueño, David, que diga Daniel. Daniel no perdió el sueño en el foso de los leones. Por eso te tengo que recordar un texto que dice David. ¿Qué dice David? En paz. Qué bonita es la Biblia. Quien teme a Dios, se cumple ese texto en nosotros. Dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿A quiénes el Señor le hace vivir confiado? A aquellos que temen y respetan al Señor. Porque tiene un principio, que eres sabio. Y la sabiduría te da la inteligencia para cómo debes de caminar y cómo debes de respetar al Señor. Por eso nos acostamos y en paz dormimos, porque el Señor nos hace vivir confiados. Amén. En Job capítulo 28, verso 28, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Quién son los que se apartan del mal? Que es la inteligencia. Aquellos que temen al Señor. Los que temen a Dios y tienen el principio de la sabiduría, le hace en ellos que se aparten del mal, porque tienen inteligencia. Pero ¿quién son aquellos que se acercan al mal y caen? Aquellos que no temen. Porque lo contrario de la inteligencia es ser necio o torpe, como lo queramos llamar. Pero el que no tiene la sabiduría tiene la torpeza, y el que no tiene la inteligencia tiene la necedad. Por lo tanto, eso te lleva a caer y a arrimarte al mal. Pero quien tiene sabiduría y el temor del Señor dentro de él, le va a llevar a ser sabio y le va a llevar a ser inteligente. Por eso entiendo la Biblia cuando dice, el que ande en el camino del Señor, por muy torpe que sea, no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder por muy torpe que yo sea? Porque hay en mí un principio, el temor del Señor. Me da la sabiduría y me da la inteligencia para poder apartarme del mal y andar en el camino del Señor. Soy torpe, pero tengo temor. Soy torpe, pero tengo inteligencia. Soy torpe, pero Dios me da la capacidad como debo de andar y como debo de comportarme y como debo de vivir. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor, que no nos debemos de preocupar de nada. Porque hay uno que en nuestras dificultades nos va a ayudar. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Él es nuestro pronto auxilio en nuestra gran tribulación. Siempre nos auxilia, siempre nos rescata, siempre nos da la mano, siempre nos ayuda, porque sabe por dónde estamos pasando. Y como sabe por dónde estamos pasando, tenemos ese temor, tenemos esa inteligencia y nos apartamos y Él nos ayuda. Gloria al Señor. Mi hermano Saúl me va a leer Proverbios capítulo 1, verso 7, hablando de la sabiduría del Señor. 1:7. Sí, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Sigo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo? Los insensatos que desprecian La sabiduría y la enseñanza. la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque quieren andar como ellos quieran. Y quieren vivir como ellos quieren vivir. Pero el que tiene el temor de Jehová es sabio. Gloria al Señor. Por eso debemos de seguir andando en el temor del Señor, para seguir teniendo más sabiduría y más inteligencia. Los necios, los que no tienen el temor, hacen lo que quieren y practican y andan como quieren. ¿Sabe lo que le ha pasado? Han perdido el temor. No le reprende su conciencia. Se le ha dormido la conciencia, hermano Félix.
Por eso hacen lo que les da la gana, y perdonen la expresión, y se comportan como quieren, porque en ellos no hay nada que le pueda reprender para volver a la inteligencia. Se han vuelto necios y desprecian la sabiduría. Y lo que te lleva al cielo es el temor al Señor. Y lo que te lleva a ser sabio es tener temor a Dios. Y lo que te lleva a abrazar las promesas del Señor es ser sabio y ser temeroso del Señor. Hay que ser temeroso del Señor, apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Gloria al Señor. Mira, va a leer mi hermano Saúl Hebreos 11:7, que vamos a terminar ya. Mira lo que dice, este texto es bonito. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Qué bonito. con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo? ¿Cómo preparó el arca Noé? Ah, con temor. Por la fe que hizo Noé, ya te puedes sentar. Por la fe que hizo Noé, preparar el arca, pero ¿cómo? Con temor. ¿Para qué? Para que su casa se salvara. Es que el que tiene temor de Dios va a procurar por todos los medios que se salve su casa. Su fe le va a llevar, la fe de él que ha depositado en Dios, le va a llevar a temer a Dios, pero va a ser en él el principio de la sabiduría para llevar a su casa que no se pierda. Porque el que quiere que su casa se pierda es porque no tiene temor del Señor. Pero Noé con temor obedeció al Señor y preparó el arca. ¿Qué es lo que me hace el temor? En mí, ¿qué hace? Una de las cosas que hace también el temor en el creyente, ¿qué hace? Obedecer al Señor. ¿Qué son los que desobedecen? Los que no tienen temor. Los que andan como quieren. Pero Noé, con su fe que depositó en Dios y con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. No solamente su casa, sino toda la población que había alrededor. Por lo tanto, si usted tiene temor, va a intentar por todos los medios que su casa se salve y los que nos rodean. Gloria al Señor. Así que sigamos teniendo temor del Señor. Sigamos dando ejemplo a quien creemos y a quien servimos. Seamos sabios en esta tarde y tengamos la inteligencia del Señor de que hay que andar en el temor. Y para terminar, mi hermano Saúl le va a leer Proverbios capítulo 9, verso 10, a ver lo que nos dice la Biblia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sigue un poquito más, a ver lo que dice. Porque por mí se aumentarán tus días, y Amén. años de vida se te añadirán. Amén. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por lo tanto, querida Iglesia del Sur, lo que Dios me ha dado, eso le he transmitido. Que debemos de seguir andando en temor. Porque crea en nosotros un principio de ser sabios y de tener inteligencia. Y con temor llevaremos a nuestra familia a los pies del Señor. E intentaremos por todos los medios. Y con temor al Señor pasaremos todas las pruebas y todas las dificultades. La Biblia dice: es necesario que el cristiano pase por prueba y tribulación. ¿Por qué qué? Porque por eso heredaremos el reino de los cielos. Gloria al Señor. Así que ármate de valor. Sigue temiendo al Señor. Sigue respetando a Dios. Sigue teniendo esa inteligencia y esa sabiduría que viene del cielo, no de nosotros. Si fuese por nosotros no teníamos ni conocimiento, ni sabiduría, ni inteligencia ninguna. Porque dice la Biblia que el que esté falto de conocimiento, le pida al Señor. Y Él, el que es grande en dar el conocimiento, nos lo va a dar. ¿Pero a quién se los da? A aquellos que temen. Aquellos que le temen. Aquellos que han depositado su confianza en el Señor. Cierra tus ojos, crea tu rostro hasta aquí en la palabra del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos una tarde más, Dios mío, que debemos de seguir andando en el temor hacia ti, Señor. Ayúdanos a seguir temiéndote, Señor. Queremos seguir respetándote todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que bien partamos de esta tierra o tú vengas por nosotros. Sigue dándonos esa inteligencia. Sigue
Sigue dándonos esa sabiduría que viene de ti a través del temor, Señor. Queremos seguir respetándote, Señor. Queremos seguir adorándote y dándote a ti toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú y nada más que tú te la mereces, Señor. Tú eres nuestro amado, nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Qué sería de nosotros si tú no estuvieses con nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tendieses tu mano de amor y de misericordia cuando te fallamos? ¿Qué sería de nosotros si tu temor no estuviera en nuestras vidas, Señor? Sigue guardándonos, ayudándonos en el nombre de